Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este espacio diario 16. Miren, el licenciado Hernán Minier, economista, nos visita en esta parte del programa. ¿Por qué quisimos traer al licenciado aquí en el programa para cerrar la semana? Porque el presidente, en la entrevista que se le hizo ahora recientemente, habló que la reforma fiscal que se había proyectado poner en práctica en la República Dominicana por esta situación tan difícil que estamos viviendo en la actualidad, lo ha colocado para poderse implementar para el año que viene. Pero económicamente hablando, hay una situación que tiene que enfrentar el presidente bastante difícil, porque los problemas del país hay que irlo resolviendo y se resuelven económicamente hablando con recursos. Entonces, por eso yo he querido hacer contacto con Hernán en ese sentido para que tratemos este tema. Licenciado, después de darle los buenos días a usted, ¿qué podría hacer el gobierno para poder obtener recursos porque no se va a poder implementar la reforma fiscal para este año? Buenos días, Miosotis. Buena pregunta esa, porque estamos en una situación en donde se está, no solamente la República Dominicana, otros países de Latinoamérica que han sido afectados por las crisis económicas, pues han optado por querer hacer reformas tributarias con el objetivo de obtener recursos para poder cubrir los déficits públicos que se han incrementado debido pues a la baja en los ingresos y al aumento en los gastos. ¿Qué puede hacer el gobierno en estos meses que le quedan del año para poder contrarrestar, como se dice, el asunto del déficit que tiene de casi 6% del Producto Interno Bruto, cuando en el año 2019 eso fue el 2.2? Número uno, usted recordará de que la República Dominicana ya es un país altamente endeudado y que ya el 22% de los recursos tributarios, es decir, de los ingresos tributarios, la República Dominicana lo está dedicando pues al pago de intereses de deuda. Ya desde el año 2020, de principio del año 2020, se ha estado hablando pues de que la República Dominicana debe entrar en un proceso de renegociación de su deuda, con el objetivo de poder reducir esa cantidad de recursos que está dedicando al pago de intereses y parte de esos recursos que ha dedicado al pago de intereses, pues dedicarlo a proyectos de inversión y a combate a la pobreza, a financiamiento del gasto. Esa es una alternativa. La segunda alternativa es que se trate de cobrar mucho más impuestos a través quizás de la dinámica económica, debido a que en la República Dominicana lo que tiene que ver la evasión y la elusión fiscal es muy elevada. Estamos hablando del 45%, es decir, que de cada peso que se tiene que recaudar, 45 centavos no se recaudan. Entonces, se le ha recomendado al gobierno de que debe de mejorar esa parte de sus recaudaciones. Claro, nosotros somos de entendimiento de que a medida de que la economía se vaya abriendo, a medida de que la economía se vaya dinamizando, pues de esa misma forma los ingresos tributarios del gobierno pues van a ir mejorando. Pero esa economía, o mejor dicho, esa reactivación económica aún sigue lenta debido a que la pandemia todavía no ha cesado. Y con el rebrote que tenemos con el rebrote ahora, que hay, pues todo el mundo está, mire, así temeroso, como, ay, me van a cerrar el colmado, me van a cerrar el súper. Si volvemos otra vez para volver de nuevo para atrás, entonces eso afecta a la economía. Entonces, por ahí podría hacerse algo, pero creo que con lo del rebrote muy poco. Hay otro elemento que sí debería tomar en cuenta el gobierno, que aunque es el elemento que está así usando, es acudir a lo que es a la cooperación internacional con recursos no reembolsables. Ahora mismo por esa vía se pueden conseguir entre unos 800 hasta 1.000 millones de dólares, que podría ser para lo que resta del año pues un respiro
para lo que serían las finanzas públicas. El mismo Fondo Monetario Internacional tiene unos fondos para lo que le llaman apoyo presupuestario. ¿Qué es el apoyo presupuestario? Es que si usted tiene algún tipo de déficit en su presupuesto, pues esos organismos le facilitan recursos para tratar de, por un tiempo determinado, cubrir esos déficits, y usted por eso pues no va a tener que hacer pagos onerosos a esos organismos internacionales. Igualmente el Banco Mundial. Entonces, hasta ahora mismo, estas son las salidas posibles que tiene el gobierno, y la voy a resumir. Número uno, tratar de aumentar pues las recaudaciones del sector público. Número dos, reorientar la deuda o tratar de renegociar la deuda con el objetivo de que pueda pagar menos intereses y menos capitales, y esos recursos puedan volver nuevamente al erario público. Y número tres, que podamos acudir a la cooperación internacional no reembolsable. Cuando se habla de cooperación internacional no reembolsable, nos estamos refiriendo a recursos internacionales que pueden venir a la República Dominicana, pero no en función de deuda, sino en función de apoyo para proyectos, para presupuestos, etcétera, etcétera. En cuanto a lo que tiene que ver con el turismo, ¿se podría estar contando el gobierno con esa parte también? Puede ser que el turismo ya hay muchos países que han anunciado su apertura a vuelos y a que salgan sus ciudadanos fuera de sus países. Lo ha hecho Rusia, lo ha hecho China, parte de algunos de los países europeos van a proceder a lo mismo, y creo que si el turismo se dinamiza en ciertos niveles, pues eso podría ser de gran ayuda tanto al empleo en la República Dominicana como pues a los ingresos tributarios. Muchos sectores se preocupan por el endeudamiento externo y han dicho, bueno, no ha tenido el gobierno otra alternativa porque tiene que sostener los proyectos que ya están en marcha. Lastimosamente, por la crisis que se creó debido a las medidas tomadas para tratar de frenar el COVID-19, serán muy pocas las alternativas que no sea endeudarse, y además los organismos internacionales te pusieron el dinero en la mesa. Entonces, cuando es un ejemplo muy práctico, un ejemplo que usted no tenga dinero y yo venga y le diga, mira, usted no tiene dinero, Miosotti, pues mira, aquí tiene tanta X cantidad, resuelva con eso que después hablamos. Entonces, así fue, se dieron una serie de facilidades, de recursos a los estados, no solamente a Estados Dominicanos, sino a muchos estados por parte de los organismos financieros internacionales, y los estados pues vieron eso una oportunidad de poder tener recursos frescos para poder pues financiar sus gastos. Ahora, que por eso, por lo que yo acabo de decir y por lo que usted acaba de preguntar, Miosotti, es que la comunidad internacional y de economistas internacionales les estamos pidiendo a esos organismos internacionales lo que sería una moratoria o una reestructuración de las deudas, con el objetivo de que si esos países por un problema de emergencia tuvieron que endeudarse y van a tener que seguir endeudándose, bueno, pues entonces no le empiece a cobrar como si estuvieran en una situación de bonanza, porque no lo están. Hay que tratar de reestructurar esas deudas con el objetivo de que el gobierno puedan tener facilidades para pagar su deuda, pero también poder obtener recursos propios para cubrir sus gastos. ¿Es inminente, obligatoriamente ya para el año que viene, tiene ya que implementarse la reforma? Bueno, eso habría que estudiarlo, porque yo particularmente nunca he sido... Bueno, si no se pudo implementar ahora, licenciado, obligatoriamente sí, se va a tener que implementar el año que viene. Yo nunca he sido muy partidario bueno, habría que hacer algo en cuanto a lo que es las reformas fiscales. ¿Qué se plantea o qué quiere el gobierno como reforma fiscal? Si lo que quiere es simple y llanamente aumentar impuestos que son de tipo regresivo, como es el caso del ITEVIS, como es el caso de los impuestos al consumo, o hacer una verdadera reforma integral, como dicen muchos, en donde se tomen en cuenta pues esta enorme evasión fiscal que hay. No hace nada con poner más impuestos si no vas a cobrar más en ese sentido.
y todo lo que tiene que ver pues con los impuestos a las personas y a las propiedades que más obtienen dinero o que más obtienen recursos, porque ese fue el fallo que ha tenido otras reformas que se han querido implementar en América Latina, que solamente se quedaron en el aspecto de que tiene que ver con aumento a los impuestos al consumo, y esos aumentos de los impuestos al consumo regularmente afectan más que todo a la clase media y a la clase baja, pero lo que son impuestos a las grandes rentas, eso fue prácticamente bastante limitado. Entonces, para eso sería bueno no empezar a discutir la reforma en el año 2022, habría que empezar a discutirla en el año 2021 para ver cuál es la reforma más progresiva que podemos hacer y a qué impuestos y en qué tasas podemos modificarla. Yo quiero, señores, agradecer al licenciado Hernán Minier por venir a compartir con nosotros, uno de los mejores economistas, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Siempre para mí, en lo personal, es un placer tenerlo aquí por ser un excelente profesional, un conocedor en su área, uno de los mejores economistas con que contamos en el país. Licenciado, gracias por estar aquí. Feliz fin de semana. Bueno, pues gracias a usted y feliz fin de semana a usted y a todos los televidentes. Señores, tenemos que irnos a la pausa comercial. Al regreso, ustedes saben que yo tengo que dejar la parte de la presentación para luego de la pausa. Mario Minaya, para decirlo de manera tranquila, porque ahora es que yo voy a coger un poquito de fuerzas para poder implementarlo después de la pausa comercial. Un tema fuera de récord, como decimos, tenemos nosotros preparado para compartirlo con todos ustedes.